¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a la semana 2 de Patología General. El contenido de esta semana, vamos a empezar con inflamación crónica, regeneración y reparación de los tejidos, reacciones de hipersensibilidad, amiloidosis y trasplantes. Con respecto a inflamación crónica, más que todo hay que recordar cómo es toda esta fisiopatología o patogenia del sistema inmunitario. Recordar que la inflamación crónica van a participar principalmente linfocitos que regulan las demás células. Entonces tenemos a un participante que es el macrófago, que es el que ha fagocitado y contiene ese agente etiológico, ese cuerpo extraño que es difícil de fagocitar y necesita ayuda. Y para necesitar ayuda necesita presentar ese antígeno hacia los linfocitos. Ok, recordar que el linfocito virgen es el helper cero, el linfocito en sí es el CD4, ¿ya chicos? Entonces se da la presentación del antígeno entre un macrófago y el linfocito. Entonces lo que hace el linfocito, chicos, cuando es presentado el antígeno y quiere el macrófago que lo ayuden y lo potencien en fagocitosis, este macrófago va a producirme interleucina 12. No se olviden, interleucina 12. Y la interleucina 12 va a hacer que el helper cero se diferencie genéticamente en helper 1, para que así solamente el helper 1 pueda producir ya hacia el macrófago innato el interferón gamma. ¿Ok, chicos? Entonces, el interferón gamma es la citosina producido por el helper 1, solamente por el helper 1, que potencia al macrófago innato, al macrófago del sistema inmunitario innato, de chicos, y lo transforma en un macrófago de tipo M1, un macrófago clásico. Es un macrófago que tiene mayor fagocitosis, que genera mayor especies reactivas de oxígeno, que produce mayores enzimas lisosomales digestivas para bacterias y a su vez mayor citocinas y mediadores inflamatorios que producen mayor inflamación. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si mi macrófago quiere otras vías? Ya vamos a ver. ¿Ok? Esta vía de helper 1 es muy común ya recuerden, en cualquier organismo extracelular, bacterias, hongos, protozoos, ¿ok? Recordar, bacterias, extracelulares, hongos, protozoos. Pero también existe otra vía, chicos. El macrófago también puede producir mi interleucina 4 y la interleucina 4 en vez de transformarse en helper 0, lo transforma en helper 2. Y el helper 2 ya produce interleucina 4, que a su vez autoactiva otros helper 0 a helper 2, y también produce interleucina 6 y otras citocinas que vamos a ver. Entonces, la interleucina 4 y la interleucina 6 generan una activación dependiente del linfocito B hacia el linfocito T. ¿Ok? Recuerden, el linfocito B puede ser recuerden, el linfocito B puede ser una célula presentadora de antígeno, o sea, ellos mismos pueden presentar al linfocito T. Dos, para producir anticuerpos, ellas mismas se pueden activar, ¿sí? Y tres, pueden ser activadas por citocinas de linfocitos T helper 2, ¿ya? Entonces, el linfocito B se diferencia gracias a estas citocinas a plasmocito o célula plasmática y producen inmunoglobulinas, ¿no? O sea, los anticuerpos, ¿ya? También recordar que el helper 2 con la interleucina 5 estimula a la célula eosinófilo. Ok, al eosinófilo, que también es un tipo de polimorfo nuclear que contiene enzimas lisosomales o lisosomas mucho más ácidos, contiene la proteína básica principal, a la neurotoxina. Ok, entonces esto aquí, chicos, recordar, el eosinófilo, ustedes ya lo van viendo desde inmunología, se encuentra en infecciones parasitarias por gusanos, ¿ok? Porque los parásitos, recuerden que hay protozoos y gusanos. Los protozoos, linfocitos helper 1 con macrófagos neutrófilos normal, ¿ok? Porque son pequeños y pueden ser fagocitados. En cambio, los gusanos que son grandes
¿ok? Necesitan toxinas y eso lo produce el eosinófilo. Entonces, en infecciones parasitarias de tipo gusano, la vía de inflamación es Helper 2, ¿ok? Helper 2, chicos. Y el otro punto es que siempre va a existir un balance, siempre tiende la inmunología, la inflamación a un balance entre Helper 1 y Helper 2. ¿Por qué? Porque el Helper 1 es proinflamatorio, es potencia la inflamación. En cambio, el Helper 2, ya chicos, llega un punto donde también el Helper 2 puede producirme interleucinas como 4 y 13 que generan que un macrófago innato transforme en un macrófago de tipo M2 o alternativo, que es al contrario del M1. O sea, es antiinflamatorio, produce citocinas antiinflamatorias, produce citocinas de reparación. ¿Ok? Recordar cuáles son las citocinas de reparación y antiinflamatorios. De antiinflamatoria, interleucina 10. De reparación y antiinflamatoria, factor de crecimiento transformante beta. ¿Ok? El TGF beta y la interleucina 10 son producidas por el macrófago M2. Entonces, como pueden ver, si tú estimulas mucho el helper 2, hay reparación y para la inflamación. En cambio, si tú estimulas mucho el helper 1, hay mayor inflamación y mayor daño. ¿Ok? Esto es del Robbins. Esta tablita resume muy bien ya, la inmunología. Miren, tenemos tres vías. Hemos visto helper 1, helper 2. ¿Ok? Helper 1, recuerden que produce interferón gamma y es activada por la interleucina 12. El Helper 2 produce interleucina 4, 5 y 13 y es activada por la interleucina 4. ¿Ok? El Helper 2, chicos, en parásitos de tipo gusano, en tipo helmintos, ¿ya? El Helper 1 en cualquier microorganismo, sea extra o intracelular, y en enfermedades crónicas. ¿Ok? En inflamaciones crónicas. Una de ellas, la inflamación granulomatosa, que la vamos a ver. Ya, entonces recuerden la vía Helper 1, interferón gamma o macrófago de tipo 1 es común en la inflamación crónica. ¿Ya? Además, el Helper 2, recuerden que lo vamos a ver en la reacción de hipersensibilidad de tipo 1, o sea, en las alergias. ¿Sí? En las alergias o reacciones de hipersensibilidad tipo 1 vamos a ver el Helper 2. Luego también nunca olvidar el Helper 17. El produce interleucina 17 e interleucina 22. Es activada por la interleucina 23, la interleucina 6, la interleucina 1 y hace el factor de crecimiento transformante beta. ¿Ok? Lo que hace es la interleucina 17 principalmente recluta o es un potente quimiotáxico y activador de neutrófilos. Entonces, la interleucina 17 con el helper 17 ayuda muy bien cuando hablamos de neutrófilos a potenciarlos a infecciones bacterianas de tipo extracelular y infecciones de hongos. ¿Ok? Otro punto importante que en una enfermedad autoinmunitaria, el helper 17 es muy conocido en la psoriasis. ¿Sí? En la psoriasis, chicos, es la enfermedad más tomada, ¿no? O sea, ¿qué enfermedad autoinmune se asocia con helper 17? Psoriasis. ¿Ok? Psoriasis. Recordar a nivel histológico la diferencia entre inflamación crónica y aguda. La crónica va a haber una presencia de infiltrado mononuclear, ¿sí? Infiltrado mononuclear, ¿ya? Tenemos una celulita y solamente su forma es así. Eso es mononuclear. Puede ser linfocitos, macrófagos, células plasmáticas, ¿ok? Lo otro que se asocia con el depósito de tejido conectivo, ya que una inflamación crónica también tiende a reparar, ¿ya? Tiende a reparar y se deposita tejido conectivo. Ok, la inflamación crónica hace que se pierda la función de manera progresiva del órgano. En cambio, la inflamación aguda comúnmente es un infiltrado de polimorfos nucleares, comúnmente neutrófilos. Recuerden, esos son los polimorfos nucleares cuando tienen el núcleo segmentado. Ok, ¿qué más? Va a haber una hiperemia, va a haber una congestión de los vasos. Como pueden ver, un montón de eritrocitos están congestionados en los tabiques de los alveolares. Y vemos un montón de polimorfos dentro de los alvéolos. Posiblemente esto sea una neumonía.
bacteriana. ¿Ok? En la inflamación granulomatosa, chicos, tenemos causadas por bacterias, por hongos, por parásitos y causas no infecciosas. Esto aquí, chicos, está en los libros, está en el Rubin, ¿ok? Y agregado otros libros, ¿ya? Pero en el Robbins te sale menos de esto, pero para que sepas, no mucho más, ya que eso también lo vamos a ver en infecciones, en enfermedades en la segunda parte. ¿Ok? Entonces, la inflamación granulomatosa, chicos, ¿qué es? Es una inflamación crónica donde tiene características, uno a nivel macroscópico de un granuloma, ¿sí? De una formación celular, en otras palabras, en forma de masa, y también características histológicas muy importantes. Una de ellas es la presencia de células gigantes. Las células gigantes, en otras palabras, son el acúmulo y la unión de múltiples macrófagos. Los macrófagos, un ejemplo, son como aquí en los Transformers, ¿no? O los Power Rangers que se unían y formaban un robot gigante. Igual, los macrófagos se unen y forman una célula gigante. Esos múltiples núcleos son de macrófagos y el citoplasma obviamente se comparte y se forma una masa citoplasmática. Entonces tenemos células gigantes. Esa es la característica histológica que define la inflamación granulomatosa. ¿Ok? Aparte, la inflamación granulomatosa va a tener linfocitos, macrófagos, principalmente linfocitos Helper 1, CD4, macrófago de tipo M1. ¿Ok? Luego, cuando los macrófagos tratan de crecer, células epiteloides se conocen a nivel histológico y estas van formando las células gigantes que pueden ser células gigantes de Langhans o células gigantes de cuerpo extraño. Hay más células gigantes, pero solamente en quinto ciclo tomamos esas dos, célula gigante de Langhans y cuerpo extraño. A nivel histológico, para que puedan dibujarlas y esquematizarlas en sus prácticas, la célula de Langhans tiene los núcleos en la periferia, como pueden ver, ¿sí? Y de disposición radial. Entonces, recordar, núcleos periféricos de disposición radial. En cambio, la célula gigante de cuerpo extraño son los núcleos centrales, ¿sí? E irregulares, ¿ya? La inflamación granulomatosa de causas bacterianas, la principal y la más común, chicos, ¿cuál es? La tuberculosis. ¿Ok? La tuberculosis. ¿Ya? También tenemos la lepra, causada por la misma familia de Mycobacterium leprae, es el primo de la Mycobacterium tuberculosis. La sífilis, causada por Treponema pallidum, principalmente la sífilis que produce inflamación granulomatosa, clínicamente se conoce como gomas y es característico de la sífilis terciaria, perdón, de la sífilis en su fase terciaria, ¿ok? Y en la sífilis congénita tardía. Ahí es común las gomas o inflamaciones granulomatosas que aparecen en cualquier órgano, piel, hígado, etcétera. Cualquier órgano puede aparecer las gomas de la sífilis en sus estadios tardíos, ¿ok? Luego tenemos la enfermedad por arañazo de gato, ¿ya? A nivel de hongos, blastomicosis, histoplasmosis, criptococosis pueden desarrollar inflamación granulomatosa. En parásitos, esquistosomiasis. ¿Ok? En causas no infecciosas, la sarcoidosis, la enfermedad de Crohn es una enfermedad autoinmunitaria. Ya chicos, la enfermedad autoinmunitaria que afecta el intestino, que lo vamos a ver en patologías gastrointestinales, y hay que saber que es una inflamación granulomatosa en la biopsia. Sí, la silicosis también, y cualquier cuerpo extraño, principalmente en la gota, esos cristales de ácido úrico que se depositan forman inflamación crónica granulomatosa que intenta fagocitar esos cuerpos extraños y forma células gigantes de cuerpo extraño. ¿Ok? Preguntas de exámenes basados en esto, principalmente saber qué inflamaciones granulomatosas conllevan o contienen necrosis. La tuberculosis contiene necrosis. La sífilis también tiene necrosis. La enfermedad arañazo de gato también tiene necrosis. El resto no. Solamente sepan que esas tres infecciones bacterianas conllevan a una inflamación granulomatosa con necrosis, obviamente, visible. ¿Ok? Recuerden que la necrosis de la tuberculosis es una necrosis de tipo gaseosa. Gaseosa con C.
Ok, chicos, acá pueden ver, vamos a practicar un poco. Tenemos una lámina histológica con hematoxilina eosina. Se observa aquí una célula gigante con múltiples núcleos. En la periferia debe ser una célula de Langhans. Igual aquí, chicos, pueden observar una célula gigante multinucleada de tipo Langhans porque los núcleos están en la periferia, dejando el citoplasma pálido en el centro y de disposición radial. Otra célula gigante y por aquí tenemos otra célula gigante. ¿Ok? En el centro, donde hay menos núcleos, esto aquí y alrededores, ya es el punto de necrosis. Entonces tenemos un tipo de necrosis, una célula gigante de Langhans, múltiples linfocitos que son esos puntos negros, ok, múltiples linfocitos, ya chicos. Entonces acá tenemos una inflamación crónica granulomatosa con necrosis, ok. Puede ser tuberculosis, puede ser enfermedad arañazo de gato, ok, o puede ser sífilis también. Ya, acá más cerca tenemos una inflamación crónica granulomatosa con células gigantes de Langhans. Como pueden ver, al unirse tenemos múltiples núcleos en la periferia, que es lo más resaltante de la Langhans. Ok, no confundirse con Langerhans. Ya chicos, acá tenemos linfocitos. Siempre los núcleos más oscuros, redondos, son linfocitos. Ok, ¿qué tipo de linfocitos serían? Helper uno. Acá tenemos células epiteloides, que son de mayor tamaño, los núcleos. Ok. Comparen aquí, ¿no? Miren, este es una célula epiteloide, un núcleo más claro, por así decirlo, más grande. Acá también, en comparación al linfocito. Luego tenemos la célula gigante de cuerpo extraño, de chicos. Acá tenemos tratando de fagocitar este cuerpo extraño. Ya, acá está toda la celulita. Los núcleos, como pueden ver, son desordenados y se localizan más que todo a nivel central. Ya chicos, esta es una célula gigante de cuerpo extraño y siempre se ve dentro de su citoplasma el cuerpo extraño fagocitar. Ya. Luego tenemos reparación y regeneración tisular. Acá lo importante es que saber qué tipo de reparación tisular tenemos dependiendo del tejido. Tenemos tejidos lábiles, tejidos estables, tejidos quinescentes o permanentes. Recuerden, los lábiles son los que están en constante mitosis, los estables son tejidos que están en la fase G0 y pueden volver a su ciclo de mitosis. En cambio, los quinescentes son los que se quedan permanentemente en la fase G0 y no pueden tener una proliferación. ¿Ok? Entonces, en tejidos lábiles tenemos los tejidos hematopoyéticos y tejidos epiteliales, que son los más claros ejemplos de reproducción o proliferación, o mejor dicho, regeneración, ya cuando estos disminuyen por alguna infección, un ejemplo el hematopoyético, ¿no? O por una herida, el epitelial. ¿Ya? Entonces, la regeneración es el tipo de reparación en tejidos lábiles. Igual en los estables, la regeneración. Un ejemplo puede haber una resección o lesión de hígado y el hígado puede regenerarse gracias a los hepatocitos que estaban en una fase estable, se transforman en tejidos lábiles. Ok, también tenemos a los fibroblastos, a las células endoteliales y al músculo liso. Pregunta de examen se basa en esto. Vino una pregunta hace un año que era, ¿qué células están conformadas o forman parte de los tejidos estables? Y venía A, hepatocitos, B, fibroblastos, C, miocitos cardíacos, D, células endoteliales y E, miocitos lisos. Y la letra obviamente era miocitos esqueléticos o cardíacos, lo que hayan puesto. ¿Ok? El excepto. Luego las células ginescentes o permanentes son las que no pueden reproducirse, las que no pueden regenerarse si es que se dañan. Entonces, tejido neuronal, los miocitos cardíacos y esqueléticos, si es que estos son dañados, no se regeneran, sino, en cambio, en ese espacio donde surgió el daño, lo que va a haber es, chicos,
un depósito de tejido conectivo que reemplaza a esa área de lesionada de neuronas, de miocitos, y eso se conoce como cicatrización. ¿Ok? Entonces recuerden, los tejidos ginescentes y que se dañan cicatrizan la área dañada. Lábiles y estables, esa área dañada se regenera. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de cicatrización. ¿Ya? La cicatrización empieza siempre con la angiogénesis. Luego de la angiogénesis se empieza a depositar, ¿ok? Tejido conectivo, empieza a haber un proceso inflamatorio que va disminuyendo con el tiempo y forma el tejido de granulación. Luego cesa la inflamación, el depósito de tejido conectivo es mucho mayor y eso genera este, esta etapa, ¿no? Pero el cuerpo, sí, puede producirme mucho depósito, ¿ya? Y para poder lijar, por así decirlo, el tejido que se está depositando, está la remodelación del tejido, ¿ya, chicos? Entonces, como factores de crecimiento muy importantes, para la cicatrización tenemos al factor de crecimiento derivado de las plaquetas, el factor de crecimiento del endotelio vascular, el factor de crecimiento fibroelástico de tipo 2 y las angiopoietinas 1 y 2, y también, como siempre, el más importante, el factor de crecimiento transformante beta, ¿ya? Este factor de crecimiento transformante beta es el más importante para el depósito de tejido conectivo, ¿ya, chicos? Esto para esto. Esto de aquí para la angiogénesis, ¿sí? Recordar. Estos de aquí, para la angiogénesis, son muy importantes, ya vamos a ver. Y el transformante beta, muy importante para el depósito de tejido conectivo, ya que estimula obviamente fibroblastos a producirme tejido conectivo. ¿Ya? Estos quienes son los productores, los macrófagos alternativos de tipo M2, que obviamente son activados por el helper 2. ¿Ya? Luego tenemos la remodelación de tejido. La remodelación de tejido es producido por las metaloproteinasas, que son en sí enzimas que degradan tejido conectivo. Y esa degradación del tejido conectivo es regulada, ¿sí? Y para que no se degrade todo, ¿no? Sino se estabilice esa degradación, chicos. Y así esté en equilibrio la cicatrización, porque si no hay remodelación, empieza a depositarse tejido conectivo de manera exagerada y produce una posible fibrosis. Con respecto a la angiogénesis, tenemos 7 pasos según el Robbins. El primer paso, ¿ya? Es que tiene que haber un tejido dañado, un tejido lesionado por una infección. Un ejemplo, la piel. Ha habido un absceso cutáneo en la piel que ha drenado, que ha tenido inflamación y ha dejado un espacio de lesión. Entonces, ese espacio de lesión tiene que cicatrizarse y repararse. Entonces, ¿cómo se logra eso? Uno, en la inflamación ya tenemos células que hacen o producen factor de crecimiento del endotelio vascular, que son macrófagos y fibroblastos. Ellos, en el lugar de la lesión, empiezan a producirme mucho ese factor de crecimiento. Y como dice su sigla, ¿no? Factor de crecimiento del endotelio vascular, lo que hacen ya es activar, ¿sí? A esta enzima que se conoce como la óxido nítrico sintetasa del endotelio. Y uno hay que saber que cuando estimula esta enzima, produce óxido nítrico y el óxido nítrico tiene un potente efecto vasodilatador local. Entonces lo que va a haber es que en la angiogénesis hay vasodilatación, hay aumento de la permeabilidad capilar también porque eso produce el óxido nítrico. ¿Ok? Luego de eso, este factor de crecimiento estimula los pericitos. Recuerden los pericitos, morfo 2, histología. Tenemos un capilar. El capilar está formado por endotelio en corte transversal, ¿ya? Y a su vez tiene pericitos, ¿ya, chicos? Esos pericitos son los que van a producirme metaloproteinasas solamente locales para poder degradar la membrana basal del capilar, ¿ok? Y gracias a
al factor de crecimiento del endotelio vascular de tipo A y al factor de crecimiento fibroblástico tipo 2, va a haber, ¿sí? Que estas células endoteliales empiecen a proliferar y a migrar para formar nuevos vasos. Entonces, recordar, la migración y proliferación de células endoteliales es gracias a estas dos citocinas, ¿ok? Luego de haberse ya formado un nuevo vaso y hacer contacto con otro vaso, ¿ok? Los vasos obviamente quedan tortuosos, entonces la remodelación es generada o regulada por las angiopoietinas para que estén totalmente tonificadas. ¿Ya, chicos? ¿Y cómo tonificas un vaso que está totalmente tortuoso? Llamando a miocitos y pericitos para que así rectifiquen este capilar que está recién formado. ¿Ok? ¿Quién logra eso? ¿Quién recluta esto? Las angiopoietinas 1 y 2 y el factor de crecimiento derivado de plaquetas. Ya, es muy importante saber eso porque te van a preguntar. ¿Quién remodela los capilares? ¿Quién recluta los pericitos? ¿Quién realiza la migración y proliferación de células endoteliales? ¿Quién separa los pericitos y grada la membrana basal? ¿Ok? ¿Quiénes hacen vasodilatación? ¿Quién aumenta la permeabilidad del capilar en la angiogénesis, más que todo? Y luego llega un punto en donde se empieza a producir este factor de crecimiento transformante beta y este suprime a la angiogénesis. Dice, ya basta de angiogénesis, ya tengo los vasos necesarios para que las células lleguen y puedan nutrirse. ¿Ok? Entonces, tenemos un proceso inflamatorio que aún está terminando, porque ya está terminando el agente etiológico, se está eliminando. ¿Ok? Empieza a haber depósito de tejido conectivo, empieza a haber vasos neoformados y eso produce un tejido de granulación que posee capilares que están recién formados, fibroblastos, células inflamatorias, principalmente mononucleares como linfocitos de tipo helper 2 y macrófagos de tipo alternativo y obviamente esto desarrolla todo lo que estamos viendo, ¿no? Y luego viene el depósito de tejido conectivo, como pueden ver, lo que más se repite es el factor transformante beta. ¿Producido por quién? Por el macrófago de tipo 2. ¿Ok? Este factor de transformante beta estimula la migración y proliferación de fibroblastos. ¿Ok? Recuerden. ¿Qué más? Estimula la síntesis de colágeno y fibronectina porque estimula fibroblastos. ¿Qué más? Mientras está actuando, inhibe a las metaloproteinasas porque esas son las que degradan el colágeno y la fibronectina. Entonces, si yo quiero depositar, tengo que inhibir por mientras esto. Y sigo depositando. ¿Ok? ¿Qué más? Es un antiinflamatorio ya que disminuye el proceso, ¿sí? De la inflamación. Y lo otro es que también disminuye la proliferación de células endoteliales, o sea, disminuye la angiogénesis, ¿ok? Y transforma un tejido de granulación a un tejido de cicatrización, ¿ok? Diferencias, este tiene más células, tiene poco tejido, tiene poco depósito de tejido conectivo, y tiene más líquido o edema y tiene más vasos. En cambio, el tejido cicatricial tiene menos células y principalmente estas células, acá voy a poner variadas. Acá las células son pocas, pero en mayor abundancia fibroblastos casi en su 100%. Mayor depósito de tejido conectivo, muy poco edema y muy pocos vasos. ¿Ok? Diferencia entre tejido de granulación y tejidos de cicatrización. Luego de haber ya cicatrizado el área de lesión y haber acabado con la inflamación, ese tejido que se ha cicatrizado puede que esté muy exagerado en depósito. Entonces, para poder, entre comillas, lijarlo, hay que producir metaloproteinasas. Las metaloproteinasas
Son enzimas que degradan matriz extracelular, o sea, degradan tejido conectivo. ¿Ok? Ahí tenemos colagenasa uno que degrada colágeno, que degrada, ¿ok? Fibronectina, etcétera, fibras elásticas. Hay un sinnúmero de metaloproteinasas. Eso no es necesario aprendérselo. ¿Ok? Pero las colagenasas son las más importantes. ¿Ya? Entonces, eso, ya chicos, es regulado por el TIM, que son los inhibidores tisulares de metaloproteinasas. ¿Ya chicos? Cuando ven que las partículas que se van degradando de colágeno son muchas, inhiben y así paran la remodelación y queda perfecto y bien lijado ese tejido cicatricial. ¿Ok? Entonces, recordar, esos son los pasos de una buena cicatrización. Pero ¿qué pasa? Es que tengo factores que afectan esa cicatrización y es muy común. Uno de ellos le da avanzada. Le da avanzada, recuerden que uno disminuye la regeneración de tejidos, se vuelve más lenta la regeneración de tejidos, ¿ya? Dos, en el envejecimiento hay menos células inflamatorias, ¿ok? ¿Qué más afecta a la cicatrización? Lipoperfusión, ¿sí? Un bajo aporte de oxígeno, un bajo aporte de nutrientes o un bajo aporte de vitaminas o cofactores muy importantes para la cicatrización va a impedir que haya una buena cicatrización. ¿Ok? Recordar. ¿Qué más? Se necesita que haya un proceso inflamatorio previo para desarrollar angiogénesis y así preparar el tejido para cicatrizarlo. Pero ¿qué pasa si es que no hay un buen proceso de angiogénesis o una buena formación de tejido de granulación? ¿En qué casos? Esteroides, quimioterapias, ¿ok? De nutrición, ¿ya? Infecciones persistentes, ¿no? Todo eso logra una mala cicatrización. Recuerden que los esteroides, un ejemplo, tú tienes el paciente de una herida y empieza a consumir prednisona, metilprednisolona. Esa herida no va a cerrar porque es un potente antiinflamatorio y para cicatrizar necesita de inflamación previa. ¿Ok? Porque la inflamación me logra ya angiopoiesis. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? La deficiencia de vitamina C, muy raro, pero teóricamente hay que saberlo, ¿sí? La deficiencia de vitamina C, recuerden que la vitamina C es muy importante para sintetizar colágeno, ¿ok? Igual la vitamina A, ¿sí? También es muy necesaria para la respuesta inflamatoria y para la producción de colágeno. La deficiencia de zinc, ¿sí? Lo que también actúa en la síntesis de colágeno, ¿ok, chicos? Entonces tenemos múltiples factores que afectan a la cicatrización de heridas. Un punto importante y muy tomado es saber la clasificación de cicatrización. Existen cicatrización por primera intención y por segunda intención. Por primera intención es cuando un paciente se hace una herida y cuando haces una herida, cualquier tipo de herida siempre hay bordes libres que quedan, ¿no? Y un fondo, ¿ok? A nivel esquemático tenemos una herida así, ¿ya? Existe bordes libres y un fondo que puede sangrar. ¿Ok? Pero acá se ha formado costra, ¿no? O está sangrando ya. Entonces, este borde libre uno lo puede suturar. ¿Ok? Y al final, los bordes quedan así, juntos. Y al ser juntos, es mucho más rápido la cicatrización, porque no tiene tanto tiempo de llenar todo ese espacio que ha quedado. Entonces, aquí, al toque, cicatriza. Eso se conoce como cicatrización por primera intención, ¿ok? Entonces, en los tiempos, el Robin se dice que en menos de 24 horas hay coágulo, ¿sí? La liberación
del factor de crecimiento del endotelio vascular que genera obviamente angiogénesis. ¿Ok? A las 24 horas ya hay neutrófilos, 24 a 48 horas, las células epiteliales sí empiezan a proliferar, a regenerarse más que todo por el factor de crecimiento epidérmico. Recuerden, factor de crecimiento epidérmico. ¿Ya, chicos? El día 3 o 72 horas también, los neutrófilos van a ser reemplazados por macrófagos de tipo M2 que van a favorecer más que todo el depósito de MEC, ¿sí? Y angiogénesis. El día 5 hay tejido de granulación, ¿ok? Tejido de granulación. Y la epidermis se regenera completamente, ¿no? En el día 5, chicos, recuerden, hay regeneración completa en el primera intención, tal cual eso toman, no te dicen, en el día 5 de la cicatriz de primera intención se observa, ¿ya? Eso se observa a nivel histológico. En la segunda semana ya hay acumulación de MEC, ¿sí? Y fibroblastos presentes. Y hay poco tejido de conectivo, ¿no? O sea, en otras palabras, hay un depósito ya de tejido conectivo que se conoce como blanqueamiento. ¿Por qué? Porque el tejido de granulación, chicos, es rojo, ser bien vascular. Entonces, cuando se pierde la angiogénesis, se para y empieza a disminuir los vasos, se vuelve más pálido y eso se conoce como blanqueamiento, o sea, haya más acumulación de MEC. Al primer mes, la cicatriz, ya ahí no hay células inflamatorias y está cubierto de epidermis. Eso es primera intención. Segunda intención, chicos, es cuando tú tienes una herida, ¿sí? Abierta, que puede ser una úlcera, ¿sí? Y lo que hace es no suturarlo, dejarlo así, ¿sí? Dejarlo totalmente un huequito, ¿ya? Entonces se forma una costra, que es lo de rojo. No es suturado. Los bordes libres no están besándose, por así decirlo, ¿sí? Están totalmente abiertos, la herida está abierta, no es suturado. Entonces se forma un coágulo, ¿ok? Luego, alrededor, todo lo que está azul, va a haber inflamación, va a haber angiogénesis, ¿sí? Este coágulo se empieza a retraer y el tejido empieza a avanzar en proliferación. Ok, entonces dibujamos, esperen, vemos cómo ha avanzado. Eso sí demora más en cicatrizar, chicos. Hay una costra ahí, eso ya es costra, se ha ido reabsorbiendo también el coágulo y todo el tejido nuevo es lo que estoy pintando de verde. Ok, eso todo, porque empezó aquí, ¿no? Empezó a extenderse. Entonces ahí ha habido angiogénesis, ha habido formación de tejido granulación y ahorita estamos en un depósito de tejido conectivo. Ya, un punto importante es que en el tejido de granulación predomina, sí, predomina el colágeno tipo 3. Ya, pregunta de examen. El colágeno tipo 3 predomina en el tejido de granulación. En el blanqueamiento, colágeno de tipo 1. Nada más, aprende eso, chicos. Colágeno tipo 3, tejido de granulación. Colágeno de tipo 1, blanqueamiento. ¿Ok? Recuerden que si es que hubo, ¿sí? Un ejemplo, si es que hubo esta es la piel antes, ¿no? Tenía un folículo piloso. Si es que hubo ahí y se dio la herida, se pierde. Si es que llega a la dermis profunda, como una quemadura también, una úlcera por decúbito, ¿sí? Lo que va a haber es que se pierde ese tejido, esas células madres del folículo piloso, ¿ok? Entonces ya no crece ahí. Entonces al final queda así, ¿ya? Tejido de cicatrización, ahí, ¿ya, chicos? Pero lo que pasa es que como crece, ¿sí? Vamos a ver, ahí está.
Se ha elevado un poquito, ¿lo ven? Porque ha habido un depósito de más, ¿ya? Entonces, esto, como pueden ver, está con pancita. Entonces, ¿qué hace? Hay unas celulitas que son los miofibroblastos que se localizan en el tejido, ¿sí? En la periferia de la cicatrización, que lo que hacen es contraerse. Y al contraerse, meten esa pancita. Y lo otro es que también hay remodelación. Y eso al final hace que quede plano, ¿ok? Aunque si alguna vez ustedes tienen una herida y se ve hacia una pancita o por así decirlo un borde de la cicatriz, es porque no ha habido una buena contracción. Ya, y vamos a ver cuáles son las complicaciones. Pueden ser el queloide o cicatriz hipertrófica. Esas son las dos complicaciones de una cicatrización exagerada. ¿Sí? Una cicatrización exagerada por mucho depósito me puede dar queloide. Ok, acá tenemos la de primera intención, chicos. Tenemos, como habíamos dicho, un corte fino, ¿sí? Uno lo sutura y pum, ves a bordes. Y ese beso de bordes hace que solamente haya una buena cicatrización sin contracción alguna, porque tú le has ayudado con las suturas a unir esos bordes libres. Y ahí no necesita contracción la herida, ¿ok? En primera intención, ¿ya? Porque ya está contraída o ajustada por las suturas. Luego, en cambio, en la cicatrización por segunda intención, tenemos una herida grande con coágulo en el fondo, ¿ok? Este coágulo se va retrayendo, se forma un tejido de granulación en el fondo de la herida y esto se va cambiando y se va blanqueando, ¿ok? Y al final, ¿sí? Se cicatriza la dermis, un ejemplo, y luego ya la epidermis crece sobre o se regenera sobre este nuevo tejido cicatricial y como nuevo, ¿no? Y obviamente se tiene que contraer la herida, ¿ya? Esta contracción de la herida, chicos, en una semana se logra un 10%, ¿sí? De resistencia, ¿ok? A los 3 meses, un 70-80% de resistencia, porque a la semana hay depósito de colágeno de tipo 3 que no es tan resistente, en cambio ya a los 3 meses hay totalmente asegurado puro colágeno tipo 1 que es obviamente resistente y por eso aumenta el porcentaje. Ya chicos, y hasta aquí nos quedamos en la parte 1.